Ok, hermanos. Shabbat Shalom para todos los que estén aquí y bueno, Shalom para los que nos escuchen después. El día de hoy vamos a estudiar la Haftará de Tetzabé, que va de Ezequiel 43, del 10 al 27. Es decir, es menos de un capítulo, pero es muy importante. Vamos a comenzar. Ok. La Haftará y la Parashá tienen mucho en común, de hecho son muy parecidas. En la Parashá estudiamos pues cómo es la consagración de- del tabernáculo, cómo es la consagración del sumo Cohen y de sus hijos. Y en Ezequiel estamos hablando de una profecía de un templo que aún no se construye, pero es básicamente un proceso similar. Vamos a leerlo y después vamos a pues desglosar qué podemos encontrar aquí que el Padre nos permita ver. Ok. Ezequiel 43:10. Tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa, y avergüéncense de sus pecados, y midan el diseño de ella. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas y sus entradas, y todas sus formas, y todas sus descripciones, y todas sus configuraciones, y todas sus leyes, y descríbelo delante de sus ojos, para que guarden toda su forma y todas sus reglas, y las pongan por obra. Esta es la ley de la casa, sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo en derredor será santísimo. He aquí que esta es la ley de la casa. Estas son las medidas del altar por codos, y el codo de a codo y el palmo menor, son unas medidas. La base de un codo el ancho y su remote por su borde alrededor de un palmo. Este será el zócalo del altar, y desde la base sobre el suelo hasta el lugar de abajo, 2 codos, y la anchura de un codo desde la cornisa menor hasta la cornisa mayor, 4 codos, y el ancho de un codo. El altar era de 4 codos, y encima del altar había 4 cuernos, y el altar tenía 12 codos de largo y 12 de ancho, cuadrado a sus 4 lados. El descanso era de 14 codos de longitud y 14 de anchura, y en sus 4 lados, y de medio codo el borde alrededor, y la base de un codo por todos lados, y sus gradas estaban al oriente. Y me dijo, hijo de hombre, así ha dicho Yahweh el Señor, estas son las ordenanzas del altar el día que se ha hecho, para ofrecer holocausto sobre él y para esparcir sobre él sangre. A los sacerdotes levitas, que son del linaje de Sadoc, que se acerquen a mí, dice Yahweh el Señor, para ministrar ante mí, darás un becerro de la vacada para expiación, y tomarás de su sangre, y pondrás en los 4 cuernos del altar, y en las 4 esquinas del descanso, y en el borde alrededor, así lo limpiarás y purificarás. Tomarás luego el becerro de la expiación y lo quemarás conforme a la ley de la casa, fuera del santuario. Importante esto. Al segundo día ofrecerás un macho cabrío sin defecto para expiación, y purificarán el altar como lo purificaron con el becerro. Cuando acabes de expiar, ofrecerás un becerro de la vacada sin defecto y un carnero sin tacha de la manada, y lo ofreceréis delante de Yahweh, y los sacerdotes echarán sal sobre ellos y lo ofrecerán en holocausto a Yahweh. Por 7 días sacrificarán un macho cabrío cada día en expiación. Asimismo, sacrificarán el becerro de la vacada y un carnero sin tacha del rebaño. Por 7 días harán expiación por el altar y lo limpiarán, y así lo consagrarán. Y acabados estos días del 8º día en adelante, los sacerdotes sacrificarán sobre el altar vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, y seréis aceptos, dice Yahweh el Señor. Amén. Esto es, digamos que el completo de la Haftará, son todos los versículos que vienen, pero como podrán ver si estuvimos ayer en la Parashá que dio el hermanito Marco, es muy similar, sino que es incluso un resumen de las ordenanzas que estamos viendo ahí. Y si bien esto es muy interesante, esta imagen que ven en el fondo es aproximadamente digamos, lo más cercano que se han podido hacer según estas mediciones que han visto y las descripciones de lo que va a ser en el futuro el tercer templo. ¿Es importante? Sí. El templo que es descrito y consagrado en esta Haftará es el que aún no se construye.
Pero vamos a hablar de un proceso importante que nos menciona en esta escritura y en estos versículos y que tiene que ver con la parashá. Y es el proceso de santificación y purificación, número uno, a través de los sacrificios y la santificación que se hace también a las personas que sirven en este templo, a los levitas. Y si bien no somos levitas, no servimos en un templo, pero sí tenemos que llevar un proceso de santificación. Y bueno, antes de continuar, quiero que vean en la imagen algo que, bueno, a mí en lo personal me impresionó bastante, y es como cada templo, cada tabernáculo consagrado para Adonai, que a lo largo de la historia va siendo cada vez más grande. El tabernáculo en el desierto que estamos estudiando en las porciones, el primer templo de Salomón, y el segundo templo es más grande, y luego este templo es enorme en comparación. Y bueno, a mí me parece impresionante. Vamos a continuar. Ok, padecer fuera de la puerta. Como acabamos de leer, se menciona, y se menciona también en las porciones, que hay una porción de los sacrificios que no se quema en el altar, sino se quema afuera. Vamos a leer Hebreos 13:10. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo Cohen son quemados fuera del campamento, por lo cual también Yeshua, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. Amén, hermanitos. Pues comenzamos fuertes, comenzamos hablando del sacrificio de Yeshua, y número uno, de la importancia que tuvo, pues todas las condiciones, todas las características de su obra, de su sacrificio. Una de estas características es que fue afuera de la puerta, estaba apuntando proféticamente a este proceso del cual hablan las escrituras sobre los sacrificios. Y llevando este vituperio, porque pues era una señal de que el pecado había sido puesto en este animal, y Yeshua se lo llevó, y el cordero se lo llevó. Entonces, aquí en Hebreos, ¿qué es lo que está diciendo? Está comparándolo. ¿Y por qué es importante esto? Porque el templo que está describiendo aquí en la Haftara, pues aún no se construye, aún no hay. Y uno podrá decir, y a lo mejor si no tienes mucho contexto, se puede llegar a esta conclusión, de que muchas de estas ordenanzas, de hecho es un argumento que se llega a utilizar, que bueno, no hay templo, no hay servicio sacerdotal en este momento vigente, pues vamos a esperarnos hasta que esté el servicio sacerdotal para cumplir todas estas ordenanzas, ¿no? Pues se puede llegar a ese pensamiento si no tienes este contexto. ¿Qué es lo que nos dicen aquí? Que Yeshua vino a hacer ese sacrificio y que él hizo este servicio, y lo que nos lleva a la siguiente. ¿Cómo podemos continuar con este proceso? Porque este sacrificio de nuestro don Yeshua nos alcanza a todos nosotros, todos los que somos sus hijos, todos los que le seguimos y seguimos sus mandamientos. Entonces, ¿esto a qué me lleva? A que también necesitamos nosotros una consagración. ¿Significa que vamos a matar un becerro y a rociar? No significa eso, porque ya se hizo el sacrificio. Entonces, ¿cómo podemos asegurarnos de estar... de que nos alcance esta salvación, o qué señales podemos buscar para esta bendición? Efesios 6, del 10 al 20. Ayer pensé que iban a hacer spoiler, pero no fue así. Por tanto, tomad la armadura de Elohim, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, es decir, las botas pues. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Ruach, que es la palabra de Elohim. Amén. Esa descripción de Efesios 6, y yo desconocía, no es la primera vez que se habla de la palabra de Elohim como una comparativa, una metáfora de una armadura o de unas vestiduras. De hecho, puede sonar muy obvio ahora sabiendo todo lo que sabemos, pero no está hablando de una armadura romana. Está hablando, o es más fácil compararla con unas vestiduras sacerdotales. Y ahora puedes leer y decir, por supuesto, es súper obvio. Pero es que no es tan súper obvio si Adonai aún no nos lo muestra.
Yo personalmente cuando estaba en las denominaciones hace unos años, recuerdo muy bien que hice un dibujote no muy diferente al que está aquí abajo a la izquierda, de una armadura romana, porque es lo que yo entendía. Ah, pues ahí dice armadura, ¿no? Y dibujé una armadura. Eh, Está por ahí, creo, no sé, creo que lo tiré, no importa. Pero bueno, Isaías 59:17. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. No es la primera vez en la palabra que es comparada su instrucción con una armadura, con un recubrimiento. ¿Qué es lo que estamos viendo en la Haftarah y en la Parashá? Una consagración. Una consagración a través de un sacrificio, y como recordarán, también se consagran las vestiduras de sacerdotales tanto de Aarón como de sus hijos. Entonces, ok, vamos a continuar con el siguiente punto. Las piezas de la armadura, si bien son una metáfora, no sabemos si espiritualmente es algo físico, algo visible, pero sí tenemos pistas, sí tenemos referencias en su propia escritura de que la armadura de Elohim es la propia escritura. Y como Yeshua es la palabra viviente, entonces tiene más sentido todavía que el sacrificio de los que estamos hablando, esa sangre con la que se recubren los instrumentos, las piezas del altar, el tabernáculo, los templos, las vestiduras, pues es algo que también se puede hacer o que hemos estado haciendo, incluso sin saberlo, a través de él, a través de su salvación. Estar firmes. Antes de comenzar a describir la armadura dice estar firmes, lo dice dos veces. Éxodo 18:23. Si esto hicieres y Elohim te lo mandare, tú podrás sostenerte y todo este pueblo irá en paz en su lugar. Esto es en la Parashá Yitro, cuando le da el consejo sobre los jueces, pero lo importante es si esto hicieres y Elohim te lo mandare, tú podrás sostenerte, tú podrás estar firme. Según la traducción usan la palabra firme. Y el punto de esto es que es Elohim el que nos lo afirma. ¿Por qué? Porque dice, le da el consejo, pero sí, y si Elohim te lo mandere, es decir, si es instrucción de Adonai, él te va a afirmar. Es decir, ¿cómo sabemos cómo podemos estar firmes? Regresando a la instrucción de Adonai, donde nos lo dicen en Éxodo. Entonces, desde el principio nos están diciendo que la firmeza se busca en su instrucción, y él es el que nos la da, no nosotros por nuestras grandes habilidades. Cinto de la verdad. Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Amén. Bueno, aquí es bastante más claro incluso. Aquí se habla de que la propia Torah, la propia palabra, pues es verdad. Todo lo que él dice, todo lo que él manda es completa y absolutamente verdad. De nuevo, sé que estos puntos pueden sonar a lo mejor muy obvios, muy directos. Pues, sí, ok, ajá, su palabra es la verdad, está bien. Recordemos, hermanitos, que vivimos en un momento de la historia donde hay muchísima confusión allá afuera. Y si bien el Padre nos mantiene firmes, va a haber pruebas, hermanitos, y hay momentos en los que uno se pregunta cosas. Bueno, que queremos saber cómo permanecer firmes y cómo estar asegurados de cuál es la verdad en un mundo donde hay tantas confusiones, donde hay tantas mentiras, donde nos dicen mil cosas y aunque lo querramos, es casi inevitable que algunas de esas cosas generen preguntas sobre qué es verdad y qué no. Aquí está la respuesta. Toda su palabra es verdad, toda su palabra es verdad, la suma de toda su palabra es verdad. Entonces, de nuevo, esta descripción de la armadura de Elohim es un llamamiento a regresar a su palabra. Siguiente, coraza de justicia. Salmo 119, 142 es el mismo salmo. Tu justicia es eterna y tu ley la verdad. Reafirma ambos puntos. La justicia y la verdad son tratadas en algunas ocasiones casi como sinónimos. ¿Por qué? Porque vienen de sus mandamientos, vienen de su palabra y siempre nos está recordando que Él es dueño de la justicia. Y esto porque es importante, porque muchas veces, hermanitos, especialmente nosotros que ya conocemos de su verdad, porque Él nos la ha revelado y Él ha sido misericordioso, es probable que en algunas ocasiones, pues, nosotros nos sintamos justicieros. No que vayamos por la vida ajusticiando personas, no en el sentido literal, pero sí de que lo que decimos es la verdad.
Pero no, nosotros no tenemos la verdad. El único que tiene la verdad es Elohim. Yeshua es la única verdad. ¿Por qué esta diferenciación es importante? Porque también es un recordatorio de humildad. Las vestiduras no las hacemos nosotros, pese a que las sacerdotales sí las hicieron nosotros, pero eran solo ropas hasta que fueron consagradas por Elohim. Toda la consagración viene de Elohim, la verdad viene de Elohim. Nosotros le servimos como Aarón y su casa le servían. Ellos eran siervos y eran conscientes de ello, salvo algunas excepciones. Bueno, siguiente punto. Calzado, el Evangelio de la Paz. Esta también está muy buena. Isaías 52:7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Elohim reina. Amén. Esto es directamente, número uno, obviamente está hablando de Yeshua, porque él es la propia buena nueva, pero también está hablando de nosotros, sus siervos. Todos los que escuchamos de su palabra, todos los que le aceptamos, somos sus siervos. ¿Cuál es nuestra única tarea? Esparcir la verdad, anunciar las buenas nuevas. Hay muchos versículos que hablan sobre esparcir las buenas nuevas, pero el punto es que el mensaje debe ser entregado. Nuestro servicio, así como en su momento los levitas tuvieron su servicio, así como van a tener de nuevo su servicio, desconocemos detalles específicos, pero nosotros tenemos un servicio que hacer. Entonces, ¿estás buscando estar firme? ¿Estás buscando la verdad y su justicia? Sirve al Evangelio. Habla de su verdad. Una verdad que nos entregó Él, no que nosotros hayamos averiguado o encontrado. Es una verdad que Él tuvo la misericordia de entregarnos. Y vamos a continuar con las demás piezas, por así decirlo. Escudo de la fe. Génesis 15:1. Después de estas cosas vino palabra de Yahweh a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Amén. Curiosamente que justo la referencia sea de Génesis, de la historia de Abraham, que pues muchos llaman el padre de la fe. ¿Y qué es lo que le dice a Abraham? Que no temas, que él va a ser nuestro escudo. Entonces, ¿qué está diciendo en Hebreos? Que es Adonai el que nos protege. ¿Cómo? Si nosotros estamos firmes en su verdad y en su justicia. Entonces, amados hermanos, de nuevo regresando al contexto actual, en el que puedes tener 1000 dudas y 1000 temores cuando nosotros pues servimos, ¿no? Cuando vamos a servir, cuando le hablamos a la señora de la tiendita de la esquina sobre las santas convocaciones, sobre que la Torah no está abolida. Sí se siente esa espinita aquí de ¿y si le digo? ¿Y si no, mejor no le digo? No se me vaya a ofender. ¿Y si ya no me quiere atender la de la tienda? Bueno, no. El caso es que este temor a lo mejor nunca va a desaparecer del todo, pero siempre debemos recordar que Él es nuestro escudo y que el galardón va a ser grande, va a ser recordemos, no siempre recompensa en el término físico, sino en el cielo. Recordemos que hay tesoros en el cielo. No me los puedo ni siquiera imaginar, pero el punto es que no debemos temer, hermanos, que Él nos va a cuidar y siempre se va a hacer su voluntad. Si nosotros estamos buscándole, si estamos buscando servirle y estamos buscando obedecerle, no hay nada que debamos temer. Él es el que decide. Yelmo de la salvación. Mateo 1:21. Ella dará a luz un hijo y tú le llamarás Yeshua, que quiere decir Yahweh salva, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Simple, directo. Usé una versión que usa el nombre hebreo para que quede claro el punto. El yelmo, curiosamente, pues va en la cabeza y es Yeshua el que nos salva de nuestros pecados. ¿Dónde se originan nuestros pecados? En nuestro pensamiento. Él mismo un par de veces mencionó que ahí es donde se originan. Y en varios puntos de la palabra Él discierne el corazón de las personas, porque Él es Elohim, obviamente, y él es el que nos salva incluso de los pecados que se originan en nuestro pensamiento. ¿Por qué? Porque pues, nosotros podemos a lo mejor aprender a discernir un pecado que ya fue ejecutado. Bueno, esto es claramente idolatría, no es que el Padre ya me enseñó esto.
pues Yeshua llega todavía más profundo y él nos salva de los pecados que están aquí y los bloquea y los evita. Y bueno, hay un pequeño paso más adelante que nos va a ayudar mucho a hacer eso. Espada del Ruach, palabra de Elohim. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Elohim es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Ok, aquí seguimos hablando de su palabra, de, digamos, la última pieza de la armadura. Es un arma, podemos pensar, y sí es un arma que primero te corta a ti. Porque la palabra ciertamente es un proceso. Hace unos años uno podía pensar que la armadura de Elohim era una armadura romana de metal con no sé cómo se llama, es como un penacho rojo que llevaban. Y sonaba súper obvio. Ahora dices, eso no tiene nada que ver, eso es más parecido a unas vestiduras sacerdotales. Bueno, la palabra de Elohim corta, primero nos la enseña a nosotros y ya luego Adonai nos permite compartirla. Marcos, claro, amén. Marcos 2:8, ¿alguien nos apoya? Amén. Adelante. Marcos 2:8, palabra del Eterno. Pero inmediatamente Yeshua percibió en su ruach lo que ellos decían. Les dijo, ¿por qué están pensando esas cosas? Amén. Amén. Bueno, esto es reforzando que, número uno, este punto y el anterior, del discernimiento que tenía Yeshua sobre los corazones. Él ve hasta el tuétano que dice de esta espada que llega hasta el espíritu y lo parte. Él discierne, él nos enseña desde adentro. Primero trabaja con nosotros y luego ya nos lleva a servirle. ¿Es algo que sucede una sola vez? No. Romanos 8:5. ¿Alguien nos apoya, por favor? Amén, Amén. hermanito. Adelante, adelante, hermano. Shabbat Shalom, hermanitos. Dice la palabra del Señor, porque los que son de la carne piensan en cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en cosas del Espíritu. Amén. Amén. Esto es un punto muy incómodo de la espada del Ruach, porque sigue siendo una herida no física, bueno, algunas veces tal vez lo sea, pero principalmente es espiritual. ¿Y qué es lo que pasa cuando la palabra te corta a ti primero? Que es incómodo. ¿Qué dice en Romanos 8:5? Que las personas que están en la carne, pues piensan cosas de la carne. Todos nosotros pensábamos cosas de la carne. Y a lo mejor en algunos fue instantáneo, en que pudieron dejar pecados de forma inmediata por misericordia del Padre. En otros, pues nos ha tenido que tratar poquito a poquito. Y duele como una herida, no física, pero ay, como se te retuercen las tripas cuando te toca menguar la carne. Entonces, este proceso número uno nos da humildad, porque cuando estamos en esa clase de procesos todo el tiempo, no tenemos tiempo para juzgar a otros. Tenemos tiempo de compartir nuestro testimonio y compartir su palabra, sí, pero no tenemos tiempo de juzgar a otros si verdaderamente estamos, pues, en el proceso de que la espada esté ahí, trabajando con nosotros. Entonces, con esto cierra la armadura de Elohim, pero aún no terminamos. Regresando a Efesios 6, después de que describe la armadura de Elohim, dice algo muy, muy, muy importante. Orando en todo, Efesios 6:18, palabra del Eterno. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Ruach, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Bueno, leo de una vez Apocalipsis porque es para el mismo punto. Otro, no es spoiler, no sé, pero, no, esto ya lo estudiamos. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos y sobre el altar de oro que estaba delante del trono. No nos vamos a estudiar mucho sobre las profecías. El punto aquí es el punto de que las oraciones de los santos son un incienso. ¿Qué estuvimos estudiando en esta Haftará acerca de otro templo? ¿Qué estuvimos estudiando en la Parashá? La consagración del templo y de sus elementos. ¿Cuál es uno de los elementos del Mishkan, del santuario en el desierto? Un altar de incienso. Y, como recordarán, el asunto con el aceite, que debía ser renovado
dos veces, una vez al amanecer y una vez al anochecer. El aceite era entregado por el pueblo, era su constancia. El incienso también era renovado, también era constancia. El incienso debía ser constante. El incienso son las oraciones. ¿Cuál es el punto aquí? ¿Y qué es lo que está diciendo en Efesios? Que, número uno, toda la armadura es su propia palabra. De una u otra forma está llamándonos a regresar a su instrucción para estar firmes, para encontrar su justicia, para estar con su verdad, para esparcir el Evangelio y para que la palabra del Eterno trabaje con nosotros y podamos servirle para que trabaje con otros. ¿Cómo reforzamos esto? En oración constante. Así como en el tabernáculo, así como en los templos, se tiene que hacer un servicio constante y diario. El punto en sí es la comunicación con el Padre, su cercanía. El punto siempre fue que el Padre quiere acercarse con su pueblo y para ello debe santificarlo. ¿Por qué? Porque Él no convive con nuestro pecado. Él ya dio el paso más importante de todos y es pues, el sacrificio de Yeshua. ¿Lo mencionamos todo el tiempo? Sí, porque esa es nuestra base de absolutamente todo. No estaríamos aquí si Él no hubiese hecho ese acto de misericordia y humildad. Porque Él fue limpio, Él no pecó y cargó con nuestros pecados, así como los animales de los sacrificios pues se le ponían esos pecados. ¿Qué es lo que pasaba? Que pues eran animalillos, solo cargaban con un pecado temporal y pues después había que volver a hacerlo. Él lo hizo una vez y para siempre. ¿Cómo logramos estar bajo esa bendición, bajo esa consagración? La armadura de Elohim nos dice cómo estar bajo esa consagración, regresando a su palabra y orando todo el tiempo, estando hablando con Él todo el tiempo. Entonces, sí, debemos estar atentos a las señales. Sí, el tercer templo es impresionante y hay que estar atentos de su construcción porque significan muchas cosas, pero en el proceso, mientras llegan esas señales, como estamos también estudiando con la hermanita en Apocalipsis, con la hermana Lore, mientras llegan esos momentos importantes que vamos a tener que poner atención, debemos estar renovando el aceite y cambiando el incienso constantemente. ¿Qué quiere decir? Regresar a su instrucción y orar a Él constantemente. Siempre son esos pasos. Vamos a continuar. Vida nueva. 2 de Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Yeshua, como si Elohim rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Yeshua, reconciliaos con Elohim. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Elohim en él. Romanos 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin que no sirvamos más al pecado. Y quiero cerrar con Efesios 4:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Ruach, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanitos, estamos llamados a renunciar a nosotros mismos. Otra vez nos la recuerda el Padre. ¿Cómo inicia la Haftará, la profecía del tercer templo? Que esas señales van a ser dadas cuando el pueblo se arrepiente y si se avergonzaren de su pecado y si hicieran Teshuvah y si regresan de sus caminos y vuelven a volver a mí, dales la instrucción. Después del arrepentimiento viene la instrucción de Adonai. ¿Cómo logramos ese paso de la consagración a través de la sangre? Yeshua ya lo hizo por nosotros, hizo lo más importante, hizo lo más difícil, lo que de hecho era virtualmente imposible, porque la paga del pecado es muerte. No había manera a menos que Él hiciera ese sacrificio. Y Él pudo haber dicho, pues no, ya, pero no. Él es fiel a su propia palabra y a su propia justicia. Y nos llama a imitarlo. Tal vez nunca lleguemos a ser como Él, pero sí podemos imitarlo. Él es hacia donde debemos observar. Él es nuestro ejemplo. Esa es la palabra que buscaba. Bueno, ya estamos terminando. Les dije que era breve. Que va en aumento. Proverbios 4:18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Bueno, con esto quiero cerrar. Como dije al principio, el tabernáculo y los templos van a ser cada vez más grandes, pero
Lo que debe ser cada vez más impresionante es nuestro andar en Él, es nuestro caminar, es nuestro proceso, es nuestra cercanía con el Padre lo que cada día va a ser más perfecto. ¿Por qué? Porque Él es el que la da, Él es el que se acerca. Nosotros solo tenemos la pequeña responsabilidad de decir que sí y obedecerle y de mantenernos en la santidad. ¿Cómo nos mantenemos en la santidad? Ya vimos el día de hoy que la armadura del Elohim nos manda a orar hacia Él todo el momento y a regresar a su escritura. Tenemos dudas, su escritura. Y después oramos. No sabemos cómo orar, regresa a la escritura. Hay un montón de ejemplos de cómo podemos orar. Principalmente salmos, proverbios, y llega un punto en el que se vuelve como una conversación. ¿Cuántos personajes en la Biblia no hablaban como él, como hablas, bueno, no como hablas con tu vecino porque es muy coloquial, pero ustedes entienden el punto, a un punto de cercanía tan íntimo? Eso es lo que siempre ha querido Adonai. Todo este proceso que estudiamos en la palabra, todos estos eventos históricos, todo lo que está en el porvenir, siempre recuerden que es con el propósito de que Adonai se acerque a su pueblo, a su rebaño. Eso es lo que siempre quiso. Os haré una nación de sacerdotes. Lo recordamos, lo estudiamos hace poquito. ¿Y qué pasó con el pueblo? En su momento dijo que vaya Moshe. No, tenemos que buscar esa cercanía nosotros. Bueno, y Elohim es el que lo permite en su misericordia, porque nada logramos sin él. Amén, hermanitos. Bueno, con esto se termina la Haftarah. Shabbat Shalom. Para los que aún estén en Shabbat. Amén. Eh, Shabbat shalom. Amén. Amén, amén. Amén. Shabbat shalom. Amén. 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 Segunda de Crónicas. Mira, bueno, voy a leer lo que dice aquí. Segunda de Crónicas 7:14. Si el hermanito Milton hizo el favor de compartirlo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces oiré desde los cielos, y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Amén, amén. Muchas gracias, hermanito. Sí, Amén. sí. Ok, bueno, vamos a pasar con comentarios. Levanten su manita si tienen algo que preguntar, aportar, comentar. Y luego pues vamos a jugar un poquito en el Kahoot. amén, hermanito. Amén, adelante. Un comentario es cómo el Padre nos va mostrando, no es casualidad que ya estamos cerca de Pesach, cómo Él nos sigue mostrando cómo debemos de ir limpiando nuestras vestiduras. Si algo, como nos decía ayer el hermanito Marco, que al principio bien emocionados, bien eufóricos, y buscando y haciendo, pero como que